Hola, ¿qué tal? Grupos de cuarto A, cuarto B y cuarto C. Yo soy la maestra Cecilia Tamayo, titular de cuarto C, y el día de hoy voy a platicarte o exponerte el tema que corresponde a la sesión número 2 de historia de esta semana. El tema que por allí vas a ir anotando en tu carpeta o en tu cuaderno es la organización política, el virreinato. En la clase anterior, por allí estuvimos viendo o analizando las distintas castas que se dieron en la Nueva España. La Nueva España, si bien recordarás, fue el nombre que se le dio al territorio conquistado por los españoles una vez que que cayó la ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Y que se comenzó a colonizar a lo largo y ancho de todo el país. Dado de que ellos venían de España, entonces decidieron nombrarle así a este nuevo territorio conquistado. Y por allí estuvimos analizando que la organización social tenía varios niveles, comenzando por los españoles o peninsulares, que eran españoles de sangre pura o sangre limpia, y de allí se iban dividiendo las castas de criollos, mestizos, por ahí también tuvimos la cultura africana que llegó acompañada con los colonizadores españoles y ellos los traían en calidad de esclavos. Estos al tener familia o al emparejarse ya fuera con algún indígena o con algún español, mezclados constituían la raza mulata. ¿Sí? Que la mayoría de ellos eran considerados esclavos. Y aquí te presento el esquema, del cual te digo, es un breve repaso de la clase anterior, donde vemos este esquema. En la punta, o los que tenían la autoridad y todos los privilegios, eran los españoles, o también llamados peninsulares. Después seguían los criollos o mestizos, que eran hijos de españoles con personas indígenas, ¿sí? De la sociedad que en ese tiempo convivían. Después tenían a los indios o los indígenas, que era la fuerza trabajadora. Y en último lugar, y los de mayor discriminación, pues eran los negros y mulatos, que la mayor parte del tiempo eran, como te decía, la fuerza en esclavitud. Te voy haciendo lectura y tú también puedes poner pausa para hacer los apuntes de la sección subrayada. En la Nueva España no solo se organizó la sociedad en clases, sino que también el ámbito político tuvo su propia organización y formó parte muy importante para el correcto funcionamiento de los poderes y riquezas durante el virreinato. La autoridad máxima en la Nueva España era el virrey. Es por eso, haciendo un breve paréntesis, que este periodo es llamado virreinato, porque la máxima autoridad era el virrey, quien representaba la voz del rey. Sin embargo, arriba de su poder se encontraban dos organizaciones, dos organismos y el rey. Y debajo del virrey estaban otros tres organismos que trabajaban en conjunto para que todo funcionara a la perfección. Estas 7 dependencias del poder político trabajaban en conjunto para que España y la Nueva España funcionaran correctamente y no existieran problemas económicos, de orden y de organización. Cada organismo, cada estos 7 niveles o estos 7 organismos tenían una función en particular y la mayoría de estos puestos eran ocupados por españoles peninsulares y algunos criollos. Prácticamente el poder caía en manos españolas, que escondían muchas veces malos tratos y desigualdades que les hacían a las demás clases sociales. Pasamos a tu libro, también por favor, en la página 122 y 123, pues aquí vamos a hacer el subrayado de estos 7 organismos que en conjunto daban orden y estructura a la organización política que se llevaba en este tiempo. Comenzamos a mediación de párrafo. En 1527 se estableció una institución llamada la Real Audiencia para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró al primer virrey
como su representante en la Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así fue como inició el llamado virreinato. El primer virrey que se estableció en la Nueva España fue Antonio de Mendoza, del cual puedes observar la imagen aquí en la página 123. Él fue el primer virrey que inauguró el periodo llamado el virreinato. Recuerda que el virreinato tuvo una duración de 300 años. Ahora sí, vamos a ir subrayando y dándole lectura a la organización. En primer lugar, y encabezando todo este organismo, claro está, el rey. El gobierno de todas las posesiones españolas en el mundo estaba encabezado por el rey, quien era la autoridad suprema. Gobernaba desde Europa y por medio de instituciones y autoridades que él nombraba, con la conquista de la Nueva España se integró al Imperio Español como un reino asociado, de la misma manera que Aragón, Navarra, Nápoles o Perú, por lo que el rey representaba un símbolo de unidad de todos los nuevos territorios conquistados. En segundo lugar, después del rey, estaba el Consejo de Indias. Se encontraba establecido en España y proponía al rey las políticas para los territorios americanos. Estos se encargaban de elaborar las leyes, nombraban funcionarios, supervisaban la recaudación de los impuestos y actuaban como tribunal y recopilaban los registros e informes geográficos e históricos de los territorios conquistados. En tercer lugar, teníamos la Casa de Contratación de Sevilla. Esta era la encargada de regular desde la península ibérica todo el comercio entre España y los territorios americanos, incluido, obviamente, la Nueva España. Autorizaba la entrada y salida de barcos barcos mercantes, o sea, con mercancía, y también los barcos que trasladaban pasajeros. También llevaban el registro de los metales exportados desde América hacia Europa, muy valiosos, como lo son el oro y la plata. En cuarto lugar, ahora sí, ya establecido propiamente en la Nueva España, se encontraba el virrey. Lo nombraba el rey como su representante directo. En general, era un noble con experiencia militar y se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de la Nueva España. Así también, una de sus principales obligaciones o su principal trabajo era el de apoyar a la iglesia en su proceso de evangelización, a los pueblos indígenas que estaban en este lugar. Al concluir su mandato, se le sometía a un juicio llamado de residencia para dar a conocer el desempeño durante su gobierno. Después del virrey, ya también establecidos dentro de la Nueva España, estaban las audiencias, que eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores y procurar la justicia y aplicar las leyes. Sus miembros eran abogados y ejercían el poder en caso de que el virrey estuviera ausente. También, después de las audiencias, estaban los gobernadores, que eran designados por el rey de España y se encargaban de administrar los reinos novohispanos. Si bien recuerdas, aquí te anexo el mapita. La Nueva España en un inicio estuvo dividido en vez de estados, como lo conocemos hoy en día o tradicionalmente, estaba dividido por reinos, ¿sí? Y si te fijas o recuerdas el mapa que vimos por ahí de la página 110 aproximadamente, eran extensión de tierra muy amplios o muy grandes, más de los que conocemos hoy en día. Aquí te lo anexo para que lo vuelvas a recordar. Y por último, estaban los cabildos o ayuntamientos. Estaban integrados por grupos de personas que eran seleccionadas de entre los habitantes de su localidad y se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región que les tocaba a su cargo. En las ciudades o en lugares de población muy numerosa, se le denominaba ayuntamiento, y en las poblaciones o en los lugares con menor población,
¿verdad? O lugares más chiquitos o pueblitos más chiquitos, a estos lugares eran llamados cabildos. También se encargaban del reparto de tierras y de la recaudación de ciertos impuestos en su región. Y aquí también te vuelvo otra vez, ahora sí de manera ya más general, a recordar o a presentar el orden político de la Nueva España. Nuevamente, en primer lugar, el rey español, Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla. Estos tres primeros, los que encabezan la pirámide, estaban en el continente europeo. Y una vez la Nueva España, comenzábamos con el rey, que era la máxima autoridad, y de allí hacia abajo teníamos las audiencias, los gobernadores y los ayuntamientos, los cuales ya todos estos cuatro últimos se encontraban plenamente establecidos dentro de nuestro territorio. Muy bien, después de esta explicación de los apuntes y de todo lo que logramos subrayar, vamos a contestar esta fichita de trabajo en la cual hablamos sobre la organización política que acabamos de analizar. En esta fichita de trabajo comenzamos, obviamente, como te lo acabo de enseñar, desde el más alto hacia el más abajo. Entonces, con lo que subrayamos en la página 122 y 123, tienes los insumos suficientes con las descripciones de cada una de las organizaciones para que completes correctamente lo que se te va pidiendo. ¿Ok? Hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy. Espero que la disfrutaras, espero que fuera algo sencillo de entender, sí, que te haya quedado lo más explicado posible y que disfrutaras esta nueva forma de ver una clase de historia. Entonces, pues, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate mucho y recuerda enviar siempre muy puntualmente todas tus evidencias a tu maestra. Hasta luego.